Aleluya, aleluya, para siempre eres la luz. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se sane y viva». Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó: ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sanada de tu enfermedad». Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: «Tu hija murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro?». Pero Jesús, sin tener en cuenta estas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: «¿Por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme». Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba, la tomó de la mano y le dijo: «Talitá cumi», que significa: «Niña, yo te lo ordeno, levántate». Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el tema de este domingo 13º es muy interesante y muy hermoso. Nos habla de la importancia de la fe y cómo a partir de la fe le podemos dar sentido al dolor. En el mundo todos pasamos por cruces, pruebas, sufrimientos, y tal vez a lo que más le tenemos miedo es a la enfermedad y a la muerte. Por eso que es común tener seguros de vida, seguros de salud, previsiones de salud, etc., porque queremos evadir un poco el peligro de la enfermedad y la muerte. Esa es nuestra principal debilidad. Vemos que ninguna persona se salva de estas dos realidades. Entonces uno se puede preguntar: ¿y para qué venir a este mundo a sufrir? ¿Por qué Dios ha permitido esto? Y precisamente la palabra de Dios hoy día nos explica por qué hay sufrimiento y por qué hay muerte.
El libro de la sabiduría, en la primera lectura, nos dice en el primer versículo, el capítulo 1, versículo 3, que Dios no ha hecho la muerte. Eso es lo primero que hay que tener claro. Dios no creó el dolor, el sufrimiento, la muerte, la enfermedad. No son obras de Dios. Eso es lo primero que debemos saber. Él no se complace en la perdición, en la enfermedad de los que viven. Dios no está contento con eso. Sino que Él creó todas las cosas para que sean saludables y que ningún veneno mortal les hiciera daño. Entonces, ese era el plan de Dios. Si uno lee el libro de Génesis, comprueba que es así. Cuando Dios crea a Adán y Eva, los coloca en un lugar maravilloso, se llama paraíso, terrenal. Ellos debían trabajar, pero sin el sudor de su frente, debían tener hijos, pero sin sufrir dolor de parto, y no iban a morir, no iban a enfermarse, no iban a envejecer. Era un paraíso. Lo único que tenían que hacer era vivir constantemente en la misericordia de Dios, agradando al Señor con la obediencia, porque había un mandamiento nomás: no comer un fruto que era prohibido. Era lo único que debían hacer. Y estas dos personas, Adán y Eva, son los padres de todos nosotros, de toda la humanidad. Es decir, todos nosotros íbamos a nacer en un paraíso, sin tener que morir, sin tener que enfermarnos, viviendo siempre en la presencia de Dios, muy contentos porque ese era el plan de Dios. Solamente debemos obedecer, no comer un fruto que es prohibido, no dialogar con la serpiente antigua, con el demonio, y mantenernos en sintonía de amor con Dios y en obediencia a Él, porque somos sus criaturas y sus hijos, y Él es nuestro Padre amoroso. Ese era el plan de Dios, el plan A, como se dice. Pero surgió una situación y Dios requiere ahora un plan B, porque Adán y Eva desobedecieron a Dios y, a pesar de no tener pecado, a pesar de vivir en gracia de Dios, se apartaron de Él, se rebelaron contra Dios, escucharon la voz de la serpiente antigua, y entonces vino la muerte al mundo. Y todo lo que conocemos hoy de dolor, de injusticia, enfermedad, dolor, muerte, todo eso es porque entró el pecado en el mundo. Y ahí el demonio es el que está sometiendo el mundo, la humanidad, y él es el que viene a robar, matar, destruir. No quiere nuestro bien, quiere vernos sufrir. Esa es la causa del dolor, del sufrimiento. Sin embargo, ahora está el plan B de Dios, ya que el hombre se apartó voluntariamente de su plan, de esta alianza amorosa. Dios envía a su Hijo para redimir al mundo. ¿Qué significa redimir? Significa dar la vida por otro, significa asumir todas las culpas, pagar el precio de nuestro castigo y asumirlo en su propio sufrimiento. Por eso Él vive la cruz y Él adopta la condición de pecado, no porque sea pecador, sino porque Él se responsabiliza de nuestro pecado. Por eso pasa por la cruz, por eso muere por nosotros, por eso nos quiere ver libres de este pecado, de esta atadura. Y a pesar de que no lo merecemos, porque también todos nos rebelamos en algún momento contra Dios y somos pecadores, somos infieles, Él nos mira con misericordia y nos vuelve a dar una oportunidad y nos ama. Y sabe que somos débiles, que venimos a este mundo en condición de pecado, a diferencia de Adán y Eva, y por lo tanto necesitamos una gracia especial para sobreponernos a esta condición miserable, y es por eso que Él tiene misericordia con nosotros. Él dice a Santa Faustina a comienzos del siglo XX: yo quiero que todos los hombres pasen por la puerta de mi misericordia. Con esa imagen que tenemos atrás, Cristo resucitado le dice a esta santa que todos conozcamos su lado misericordioso. Eso es lo que quiere Jesús. Pero si no, tendrán que conocer mi justicia, porque Él también es nuestro justo juez. Decimos en el credo que vendrá a juzgar a vivos y muertos. Queridos hermanos, hoy es el día en que meditamos en la misericordia de Dios. Jesús
Quiere vernos santos nuevamente, quiere vernos libres de todo dolor, de todo sufrimiento, de la muerte, porque hemos sido creados a su imagen y semejanza, y quiere retornar la semejanza que tenemos con Dios. Termino meditando el libro de la sabiduría, que de la primera lectura, ¿no? Dice que entonces, en conclusión, el dolor, el sufrimiento y la muerte entró por la envidia del demonio. Esa es la razón. El demonio existe y el único que nos puede librar de ese príncipe de las tinieblas que domina el mundo ahora es Jesucristo, nadie más. Y también el enemigo, Satanás, tiene una enemiga. Génesis 3, versículo 15. Luego que Adán y Eva pecan, Dios le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, ella te aplastará la cabeza. Esa mujer es la Inmaculada, la Virgen María. Ella, humilde sierva del Señor, no es Dios, pero es la Madre de Dios. Y por eso, con su humildad, con su obediencia, ella pisa la cabeza de la serpiente y junto a Jesús nos devuelve la vida, nos devuelve la salvación. ¿Cómo se puede recuperar entonces nuestra condición de salud verdadera, de vida, de resurrección, de salvación? Solo por medio de Jesucristo, no hay otro camino. El Evangelio nos muestra dos situaciones entonces que hemos comentado: la enfermedad y la muerte. Primero llega el jefe de la sinagoga y le dice a Jesús, que venía caminando: ven a visitar a mi hijita que se está muriendo, está agonizando, ven rápido antes que se muera. Entonces cuando Jesús llega ya, la niña ya está muerta y todos dicen: ya no vale la pena que entre, ya murió, no hay nada que hacer. Jesús dice: no, la niña no está muerta, está dormida. Y se burlaban de él porque realmente estaba muerta. ¿Pero qué quiere decir Jesús? Que ahora ya no existe la muerte como la condición última del hombre. Ahora la condición última del hombre es la vida, porque Jesús vino a traer la vida. Entonces los romanos antiguos enterraban a sus muertos en unos lugares que ellos llamaban necrópolis, que significa ciudad de los muertos. En cambio los cristianos decimos que eso no se llama necrópolis, se llama cementerio, que significa dormitorio, es el lugar de los que duermen. Esa es la diferencia, ¿no? Porque Jesús dice: no está muerto, no está muerta, está durmiendo. Pero hay que tener fe, ¿se fijan? Que la fe es la condición necesaria para vencer este susto, este miedo, esta angustia de la muerte. Basta que tengas fe, le dice a Jairo, ¿no?, el jefe de la sinagoga: ten fe, ten fe. Y hoy nos dice a nosotros: tú que estás sufriendo a lo mejor porque has perdido un ser querido o porque le tienes miedo a la muerte, ten fe. La muerte no es la última palabra. La última palabra la tiene el Señor, que resucitó de la muerte, venció la muerte y la quiere vencer en todos nosotros. Entonces, en el cementerio ya no viven los que están muertos, viven los que están durmiendo. Mejor dicho, reposan los que están durmiendo. Y viven sí, en cierta manera, porque el alma de uno sigue existiendo, sigue viviendo. Simplemente la muerte es un tiempo de espera para la resurrección. Porque Jesús toca a la niña y le dice: Talita cumi, para mostrar que Él tiene poder sobre la muerte. Y la niña de 12 años se levanta. Y Jesús le manda a los papás que le den de comer. Un milagro hermoso para indicar: tengan fe, tengan fe. Jesús vence la muerte y Jesús vencerá nuestra muerte. Eso es lo importante, que un día nosotros resucitaremos y estaremos toda la eternidad junto al Señor y a nuestros seres queridos. Es un hecho. Pero para poder obtener esa gracia tenemos que tener fe. Tener fe significa no poner la confianza en nosotros, en nuestros seguros, en nuestros remedios, sino en el Señor. La muerte entonces quedó vencida. Lo otro que Jesús quiere vencer es la enfermedad. También Jesús vence la enfermedad. Nos quiere dar la salud muchas veces, en este mundo también. Entonces se acerca una mujer que también curiosamente habla de 12 años, y
igual que la niña de 12 años, ¿no? Porque el 12 en la Biblia es un número perfecto, ¿no? De plenitud, de madurez. Entonces esta mujer sufría una hemorragia que nadie podía curar y estuvo 12 años yendo a médicos, yendo a distintos curanderos, etc., y nada le podía dar solución a su problema. Era tan grave para una mujer sufrir una hemorragia que nadie la podía tocar y todo lo que ella tocaba quedaba impuro según la ley de los judíos. Entonces no solo estaba enferma del cuerpo, sino que era como una leprosa. Todos la tenían apartada, nadie la podía mirar, nadie la podía tocar y era llamada así, la impura, la hemorroísa. Entonces ella vivía asustada y sin embargo puso la confianza en el Señor y dijo: he perdido toda mi fortuna, gasté todo lo que tenía, pero Jesús me va a curar. Y cuando supo que Jesús andaba por ahí, aun cuando estaba lleno de gente, se atrevió, se metió entre medio y dijo: voy a tocar el manto de Jesús. Vean la fe que tiene, ¿no? Es lo mismo que ustedes cuando entran a la iglesia y se persignan con agua bendita. Es agua nomás, pero al mismo tiempo uno se está conectando con Jesús. Igual como esta mujer dijo: yo voy a tocar el manto de Jesús. Tocando el manto de Jesús me conecto con Jesús, me uno a su sagrado corazón, obtengo la salvación que quiero. Y esa es la fe. Si yo rezo el rosario, si vengo a misa, como dije, si me persigno con agua bendita, todo eso son signos sacramentales. No estoy viendo a Dios, pero estoy como tocando el manto de Jesús, me estoy uniendo igual a Jesús y por eso obtengo una gracia, obtengo una salvación. En el caso de esta mujer, obtuvo la sanación inmediatamente. Ella se dio cuenta que estaba recuperada y se escondió porque ella vivía asustada. Entonces Jesús preguntó: ¿quién me tocó? Y los discípulos se reían de él, decían: pero todo el mundo te está tocando, si mira la cantidad de gente, todos te apretan por todos lados. Y la mujer, ella se dio cuenta que Jesús quería enfrentarla y llena de miedo, dice el Evangelio, porque pensaba que la iba a retar, porque una mujer impura no podía tocar a nadie. Entonces Jesús se acerca a ella y le dice: mujer, tu fe te ha salvado. No le dice mujer, perdón, le dice hijita, hija, hija. Miren qué bonito y qué ternura, ¿no? Cómo Jesús trata a las personas que sufren, pero que ponen la confianza en Él. Jesús siempre va a ser acogedor, siempre nos va a tender una mano, siempre va a ser delicado con las personas que están sufriendo, pero ponen la confianza en Él. Hijita, le dice, tu fe te ha salvado. Anda y vive tranquila, ¿no es cierto? Vive la vida llena de fe. Estás sana, quedarás sanada. Entonces, queridos hermanos, hoy nosotros, en este último domingo de junio, quisiéramos pedirle al Señor: aumenta nuestra fe, porque esa es la fe que nos salva, esa es la fe que vence los principales fantasmas y miedos que tenemos, ¿no? La enfermedad y la muerte. Jesús es el que tiene la respuesta para eso. Aumenta mi fe, Señor, que yo pueda confiar en ti. Y cuando tenga dolor, cuando tenga enfermedad, voy a recurrir a ti. Pero como dice el leproso, si quieres, puedes sanarme. Y el Señor muchas veces nos va a escuchar. Y si ha llegado la hora de nuestra muerte, tampoco nos vamos a desesperar. Al contrario, sabemos que ese es el momento o la puerta que nos une a Dios para siempre. Porque los que mueren ya no desaparecen como se pensaba antes, sino que simplemente están durmiendo, como enseña Jesús en el Evangelio de hoy, y un día todos hemos de despertar en la resurrección de los muertos para la vida eterna. Amén.